Muy buenos días y feliz sábado. Un placer de poder tenerlos con ustedes en nuestro culto divino en este 15 de enero de 2022. Quisiéramos no solamente darles una cordial bienvenida a los que están escuchándonos hoy en día, pero también a todos aquellos que nos escucharán en un futuro. Hoy en día algo especial está sucediendo alrededor del mundo en nuestra iglesia a nivel mundial. Hoy concluyen los 10 días de oración. En todas partes del mundo, adventistas están orando para el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia y también hemos traído nuestras peticiones durante estos últimos días. Y mi petición es y oración es que no se termine ese espíritu de oración con estos 10 días, sino que continúen este año. Yo quiero con esto en mente dejarles saber que el tema de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre eso. Cómo asesorarnos sobre el poder celestial a través de la oración. Quisiéramos comenzar con una oración en esta mañana. Inclinen su rostro. Padre, estamos agradecidos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti a través de la oración. En este momento pedimos que tu Santo Espíritu guíe este estudio. Que tus ángeles puedan, Señor, reprender cualquier influencia negativa para que podamos enfocarnos en tu tema, en tu palabra. Pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzaremos en el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 17. Y estaremos mirando algunos ejemplos donde vemos el poder de la oración. Dice en Santiago 5, 17 y 18, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Encontramos que a través de la oración Elías tenía la llave para poder abrir y cerrar los tesoros celestiales. Y a través de la oración nosotros tenemos acceso a esa misma llave. Encontramos en Génesis 24 la experiencia de el encuentro de una esposa para Isaac. El siervo de Abraham, Eliezer, encontramos que él, antes de buscar a esta persona, hace una petición. En Génesis 24 y el versículo 12 nos dice la Biblia, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Sabes, hoy en día estoy seguro que hay personas que aún están buscando por esa pareja que el Señor tiene para ellos. Y es a través de la oración que se llevó a cabo y se realizó una pareja entre Rebeca y Isaac, y encontramos que eso se puede ocurrir hoy en día también con nosotros. Encontramos a una mujer que se llama Ana en 1 de Samuel, capítulo 1 y el versículo 11. Orando ella porque no puede tener hijos, y dice lo siguiente en 1 Samuel 1, versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares, mira la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y encontramos que tal como Ana lo había pedido, el Señor le concedió su petición y ella hizo su parte también del pacto. Aquí miramos claramente que aún para situaciones imposibles, el Señor provee para nuestras necesidades. Ana pidió esto. Hoy en día estoy seguro que hay personas que se encuentran en la misma situación como Ana y pueden orar esta misma oración. Encontramos también Josué, estando él luchando contra un gran ejército. Aparentemente, por la vista humana, él va a ser derrotado con los israelitas. Encontramos que él se pone a orar al Señor y le pide lo siguiente en Josué capítulo 11, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Encontramos que aún la naturaleza, el Señor tiene control, y a través de la oración de Josué le alargó el día para poder cumplir la batalla en ese mismo día. A veces parece que el tiempo no es suficiente, pero cuando le pedimos al Señor: Señor, dame sabiduría cómo manejar el tiempo, alarga el día, ayúdame por favor, puedes tener la certeza que a través de la oración el Señor te puede ayudar. Quizás no vaya a cambiar las 24 horas del día como en esta ocasión, pero quizás Él pueda ajustar tu día para que tú puedas cumplir tus deberes y quehaceres.
Encontramos otra oración muy poderosa en el libro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. Están a punto los judíos de ser matados, pero ella se pone a orar y pide que otros oren por ella. Esther capítulo 4, versículo 16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther estaba en una situación muy difícil. No estaba cierta si ella iba a poder vivir al hablar con el rey. Pero el Señor pudo obrar en el corazón del rey para que cuando la reina se presentase ante el rey, ella pudiese tener un tiempo con él. Hoy en día yo sé que a veces tenemos juntas, a veces tenemos pláticas difíciles. Sin embargo, cuando nosotros oramos como lo hizo Esther, puedes asegurarte que el Señor puede obrar en el corazón de esa otra persona en sí. Hace poco yo tuve que tener una conversación un poco difícil, delicada la conversación, pero me puse a orar mucho. Le dije: Señor, por favor, esté conmigo y también esté con el corazón de esta otra persona. Gracias al Señor, ablandó su corazón y tuvimos una plática muy agradable. Igual tú y yo podemos tener acceso a ese poder. Encontramos otra historia cuando Nehemías está presentándose ante el rey Atarjerjes, buscando regresar a su tierra para poder construir el templo y ayudar las murallas de Jerusalén. Y encontramos que antes de hacer su petición, Nehemías hace algo muy especial. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces, dice la Biblia, oré al Dios de los cielos. En este momento, Nehemías no se puso de rodillas, no fue al templo, no reunió a sus amigos. Él simplemente hizo una oración en su corazón, una oración silenciosa. De la misma manera, nosotros a veces no podremos tiempo de poder ir al templo en ese momento, podremos ponernos de rodilla, pero en momentos de emergencias como en el que se encontraba Nehemías, él elevó su corazón al Señor, hizo una oración. Él estaba acostumbrado a tener este tipo de oración con el Señor. Hoy en día tú y yo, a través de nuestros deberes, andar en nuestra vida, nosotros podemos también elevar este tipo de oración. Encontramos que en el libro de Hechos, capítulo 1 y el capítulo 2, a través de la oración de los discípulos, todos juntos, hombres y mujeres orando, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Nos dice también en Hechos, capítulo 12, versículo 12, Pedro estando él en la cárcel, nos dice lo siguiente la Biblia. Hechos 12, 12. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Pedro es librado de la cárcel, pero es librado de la cárcel porque en el mismo momento que él es librado, la iglesia está orando. Así que estos son tremendos ejemplos del poder de la oración. Ejemplos que nosotros también podemos seguir y nosotros podemos también ejercer ese tipo de oración. Ser querido, yo creo que este año el Señor quiere darte acceso a esta llave de la que Elías también tenía, que abre las bendiciones, las ventanas del cielo. Para esto tenemos que hablar un poco más sobre la historia de nuestra conexión con el Señor. Tristemente, en el jardín del Edén, Adán y Eva perdieron ese acceso que una vez tuvieron con Dios cara a cara. Ya no más podían ellos correr y abrazarlo, platicar con Él libremente. Ya no podían ellos sentarse al lado de Él y conversar sobre la naturaleza, sobre la belleza que Él había creado. Ahora había una separación. Y tristemente encontramos que a través de esa separación, la raza humana, como ya no tiene ese acceso visible a Dios, la mayoría tristemente van alejándose más y más de Dios, hasta el punto que se tuvo que enviar un diluvio. A través del tiempo el Señor elige a una familia, elige el hombre Abraham y su familia. Uno de sus descendientes recibe un sueño del Señor, el nieto de Abraham. En Génesis capítulo 28, el versículo 12, nos dice que huyendo él de la presencia de su hermano, habiendo apenas engañado a su padre, a su hermano,
Nos dice Génesis capítulo 28, versículo 12, que Jacob en esa noche, muy cansado, tiene un sueño. Y eso es lo que nos dice Génesis 28, 12. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A través de esta escalera y este sueño, se nos deja saber como a raza humana que ahora Dios está abriendo los portales del cielo para que haya comunión de nuevo entre el hombre y entre Dios, entre el cielo y la tierra. Y aquí en este sueño se ve una escalera que uno puede escalar, pero no es para nosotros la escalera, es para los ángeles que suben y descienden ante la presencia de Dios. Esto a mí me encanta porque me muestra que los ángeles moran principalmente con nosotros, porque dice en esta visión que los ángeles de Dios subían, es decir, que comienzan aquí con nosotros, entonces suben hacia Dios y luego ellos regresan de la presencia de Dios de nuevo con nosotros. Quisiera estudiar esta ilustración porque Dios nos deja saber que a través de este sueño nos quiere dar esperanza para todo ser humano sobre la conexión que podemos tener con Dios de nuevo. En San Juan capítulo 1, versículo 51, cuando nuestro Señor Jesucristo está aquí en la tierra, está platicando, dice lo siguiente aquí, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y está usando Jesucristo el mismo sueño de Jacob, pero hay ahora un cambio en la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Jesucristo dice que ya no hay escalera. Dice ahora que aquí en vez de escalera está el Hijo del Hombre. Menciona allí, y a los ángeles de Dios que suben y descienden no sobre una escalera, sino que sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera entonces estaba apuntando hacia un futuro cuando nuestro Señor Jesucristo iba a llegar. Pero cuando Jesucristo menciona dice, de aquí adelante, es decir, en un poco de tiempo más, tú vas a ver los ángeles subir y descender. La puerta celestial se va a abrir. Tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es que esta puerta se va a abrir? Mira, vamos a tomar una pausa, vamos a regresar a este pensamiento y vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 8. A través del santuario, nuestro Señor nos enseña el plan de salvación. En el santuario se ve que de nuevo nosotros podemos tener contacto con Dios. Cuando los sacerdotes iban a ofrecer el incienso diariamente, encontramos que algo sucede. San Lucas capítulo 1, versículo 8 y 10 nos dice lo siguiente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera haciendo ¿qué cosa? Orando a la hora del incienso. Cada día, mañana y tarde que el sacerdote ofrecía esto, el pueblo sabía que era el tiempo de oración. Cuando el sacerdote entraba, el pueblo estaba esperando, porque cuando el sacerdote estaba ofreciendo ese incienso, se miraba una nube que ascendía sobre el santuario y ellos sabían que sus oraciones estaban siendo escuchadas por Dios mismo. Sus oraciones estaban subiendo hacia el trono de Dios. En este altar se encontraba en el lugar santo. Habían dos recámaras, se puede decir, en el santuario. La primera se encontraba la sala del lugar santo y ahí habían 3 artículos. De los 3 artículos, el altar del incienso era el artículo que estaba más cerca a la presencia de Dios. Estando más cerca de la presencia de Dios era porque entre el lugar santo y el lugar santísimo siendo donde se encontraba la presencia de Dios, había un velo que los separaba. Vamos a leer sobre esto. En Éxodo capítulo 26, versículo 33 nos dice lo siguiente. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, hablando del lugar santísimo. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo era lo único que nos separaba del altar del incienso y la presencia de Dios. Eso era lo único que nos separaba. En Éxodo capítulo 26, versículo 31, un poquito antes, se nos deja saber lo siguiente sobre este velo. También harás un velo de azul, púrpura
carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Este velo no solamente era un velo con colores de realeza, era un velo que también tenía a través de todo el velo ángeles, querubines. A través de todo el velo se hacía la apariencia que estos ángeles, querubines, subían y bajaban a través de este velo. Este velo o esta cortina, como algunas personas se refieren a ella, era una cortina que no subía hasta lo alto del santuario. Había un espacio pequeño donde se podía ver un poco de los rayos de la gloria de Dios, y cuando el humo del incienso se ofrecía, el humo subía y pasaba hacia la otra recámara, el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es en ese lugar que era el lugar más íntimo entre el creyente y entre Dios. Es por eso que la oración es tan importante, porque es la manera que nosotros nos podemos acercar más a Dios. Es importante asistir a la iglesia, y deberías de ir a alguna iglesia adventista local allí donde tú vives. Es importante diariamente leer de la palabra del Señor. Pero también tiene que haber un tipo de comunión entre tu alma y Dios mismo. Tiene que haber un tipo de conversación. Tú tienes que abrir el corazón. Debe de haber un encuentro íntimo. Hablando sobre el matrimonio, estudios muestran que lo más que una pareja tiene tiempo conversando sobre los deberes, quehaceres, sus deseos, sus frustraciones, sobre los problemas del matrimonio, los gozos del matrimonio, el hogar, hay más comunión, hay más unidad, hay más amor. Igual con la oración. Cuando tú y yo oramos, tú te estás acercando lo más posible a Dios y Dios a ti. Hablando sobre este velo, en Hebreos encontramos algo muy interesante. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí nos está dejando saber la Biblia que el velo del que se está leyendo aquí en Éxodo, que divide el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo que es la única cosa que nos separa entre nuestras oraciones y la presencia visible de Dios, es el velo, pero ese velo es Jesucristo mismo. Él es nuestro intercedor. Es a través de Jesucristo y su obra en la cruz y su obra en el cielo hoy en día, a través de su ministerio, que tú y yo tenemos acceso al cielo de nuevo, y los ángeles de Dios pueden subir y bajar a través del ministerio y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí me emociona, ser querido. Me emociona porque me deja saber que es Jesucristo el velo que nos ayuda a tener acceso a Dios. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, Él nos había dicho, es como ver al Padre, como si tuviésemos acceso directo al lugar santísimo. Sabemos que hoy en día nuestro Señor Jesucristo está en ese lugar santísimo. Los discípulos, hablando sobre la oración, un día escucharon a Jesucristo orar, se asombraron porque ellos estaban pensando, nosotros oramos, pero Jesucristo realmente está orando y nosotros queremos aprender lo que Él está haciendo. En San Lucas capítulo 1, versículo 11 nos dice lo siguiente. Perdón, me adelanté aquí un poco, pero vamos a seguir. Dice, hablando de Zacarías, después de que él ofrece el incienso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Zacarías, de nuevo, tomando en mente todo lo que estamos estudiando, Zacarías está ante el altar del incienso. Está ofreciendo ese incienso, representando también la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Está enfrente de ese velo que ahora sabemos que representa a nuestro Señor Jesucristo, querubines subiendo y bajando, y cuando Él está orando, ¿se le presenta a quién? Se le presenta un ángel en respuesta a su oración. En San Lucas capítulo 22, versículo 41 en adelante, se nos deja saber que Jesucristo, estando en el jardín del Getsemaní, está Él a punto de enfrentar la cruz del Calvario, a punto de entregar su vida por completamente, y está a punto de sentir todo el pecado del mundo. Estás sintiendo ahora la culpa de tu pecado. Estás sintiendo la carga de tu pecado. Y dice lo siguiente, San Lucas 22, versículo 41 en adelante.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Padre no le quitó la copa. Hizo lo mejor que él podía hacer para cumplir la obra de salvación, y eso fue enviar un ángel para ayudarle. No sé si tú estás siguiendo este patrón, pero el patrón es: en cuanto oran, de repente un poco después se aparece un ángel, y en este caso el ángel fortalece a Jesucristo. Para entender un poco más, vamos al libro de Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10, él está queriendo entender un poco de las profecías que se le había revelado. Y nos dice aquí en Daniel capítulo 10, versículo 2 en adelante, que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, es decir, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel aquí está orando por algo muy importante, y está ayunando y orando por 21 días, por 3 semanas completas. Te puedes imaginar que esta oración significaba mucho para Daniel. Era una petición muy importante, tanto que él insiste por 21 días. Y hace uno la pregunta: ¿pero por qué 21 días? ¿Qué de especial hay entre 21 días? ¿Será que es algo significativo el número 21? Bueno, encontramos que no es necesariamente que Daniel escogió 21 días, pero algo ocurre que entre ese tiempo. En Daniel capítulo 10, versículo 10, sigue diciendo: He aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Por qué está este ángel aquí con Daniel? Él mismo nos da la respuesta, porque dice ahí: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando Daniel estaba orando, su petición, como hemos ya entendido, sube hacia la presencia de Dios. Pero no solamente sube su petición. Acuérdate, ¿quién más sube y baja del cielo? Los ángeles suben y bajan. Es decir, los ángeles aparentemente son los mensajeros que llevan nuestra petición al trono de gracia. Esos ángeles, o algún ángel en especial, recibe esta petición, y el Padre dice: ve y ayúdale a Daniel, porque él está pidiendo mi ayuda. En ese mismo instante baja el ángel y le dice el ángel a Daniel: a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuánto poder hay en la oración? Tanto poder que los ángeles vienen a través de nuestras peticiones. Nosotros somos la culpa por la cual los ángeles vienen y moran con nosotros cuando tú oras. Eso a mí me emociona y me anima a orar más. Si ahora yo sé que cuando yo oro, ángeles suben y descienden de la presencia de Dios. Pero ¿por qué duró tanto el ángel? Nota lo que el ángel dice ahí en el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, ¿por qué tardó tanto el ángel si desde el primer día fueron oídas las palabras de Daniel? ¿Será que hubo demasiado tráfico en la carretera celestial? ¿Será que esa escalera celestial solamente hay cierto espacio para los ángeles? ¿Será que quizás, como algunos dicen, Dios estaba demasiado ocupado y Él estaba tomando las peticiones una por una, y la de Daniel estaba todavía por darle atención? ¿Habían otros enfrente de la petición de Daniel? ¿O será que Dios estaba demasiado ocupado con otros asuntos más importantes, como algunos quizás piensan? Ninguna de estas fue la razón. El ángel mismo nos explica por qué se detuvo 21 días. Pero yo quiero que tú notes algo. Daniel oró desde el primer día, y desde el primer día su oración fue escuchada. Sin embargo, su oración
Él no ve una respuesta a su oración en el primer día. El segundo día, Daniel sigue orando y aparentemente su oración es escuchada, pero Daniel no sabe que su oración aún ha sido contestada y escuchada. Llega el tercer día. Daniel persiste orando. Pasa toda una semana. Aparentemente Daniel no se desanima y dice, bueno, Señor, te sigo pidiendo lo mismo. Yo creo que tú no me estás escuchando. Yo creo que tú estás muy ocupado. Señor, yo creo que quizás tú tienes otros asuntos muy importantes. No, Daniel insistió orando. Él sabía que su Dios lo iba a escuchar. 8 y 9, 10, 11, 12, 13, 2 semanas pasan, 14 días. Daniel aún está orando, aún no ha escuchado la respuesta a su petición. ¿Se desanima Daniel? Dice, no, yo creo que el Señor ya no me va a contestar. No, Dios no existe. Tristemente algunas personas así piensan, porque Dios no te escucha el momento que tú quieres, de la manera que tú quieres, se desaniman y dicen, Señor, no, tú no existes, porque yo oro y nunca me contestas. Nos dice aquí enseguida lo siguiente, en Daniel capítulo 10, versículo 13. El ángel, siguiendo platicando con Daniel, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Por qué tardó tanto el ángel? ¿Por qué tardó 21 días? Porque estaba siendo opuesto por algún poder, otro poder. Nos imaginamos que es el poder del enemigo. En la Biblia quizás tú recuerdas una historia cuando hay un hombre endemoniado, Jesucristo está por echar el demonio hacia afuera, lo va a sacar del endemoniado. El demonio le pide a Jesucristo que lo dejase quedarse en esa área de terreno. Aparentemente la gente no le agradaba la presencia de Jesucristo, entonces al rechazar la presencia de Jesucristo, están a la misma vez invitando la presencia de Satanás y los demonios allí estaban morando. Dicen, mira, allí hay unos cerdos, envíanos hacia esos cerdos. No sé cómo funcionan las reglas celestiales en esta batalla celestial, pero sabemos nosotros que hay un conflicto espiritual que no podemos ver con el ojo humano. Y aparentemente hay lugares, hay áreas donde Satanás, la gente en esa área, invita a la presencia de Satanás con sus costumbres, con sus comportamientos, sus palabras, sus actitudes, rechazando la palabra de Dios, quizás con la duda, con diferentes maneras. Y en el reino de Persia, en este momento, Satanás está teniendo influencia sobre el rey. Y cuando viene el ángel para contestar la petición de Daniel, en este caso era el ángel Gabriel, aparentemente en esa área parece que la gente no quería la presencia celestial. Invitaban a la presencia de Satanás y sus ángeles. No sé cómo era la conversación ahí, pero me pudiese imaginar que el primer día que Daniel ora, su petición va hacia el cielo, el Padre le dice al ángel Gabriel, Daniel necesita tu ayuda, ve y ayúdale. Va, quizás en ese territorio, estaban ellos diciendo, bueno, este es el territorio de Satanás, ¿qué haces tú aquí? Y dice, bueno, aquí está Daniel que está pidiendo mi ayuda. Dice, pero este es nuestro territorio, a ti no te pertenece esta área. Mira toda la influencia, toda esta gente, de todo este ambiente. Encontramos que no solamente sucede eso un día, ni 2, ni 3, ni 4, ni una semana, ni 2 semanas, pero sucede 21 días. Pero Daniel sigue orando. Imagínate por un momento que el día 21 llega. Daniel había orado por 20 días. Daniel se desanima y dice, ¿para qué continúo orando sobre esta petición? Es obvio que Dios no me quiere contestar. Quizás estoy pidiendo mal. Aquí ya voy a parar. El próximo día viene el ángel Gabriel, le hacen la misma pregunta, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Ya te dijimos, ese es nuestro territorio. Mira toda esta gente que aquí nos quiere. Y dice, sí, pero Daniel está pidiendo mi ayuda, yo vengo a ayudarle a él. Quizás le respondan los ángeles malignos, él estaba pidiendo tu ayuda ayer, pero hoy, míralo, él ya no está orando, ya no está pidiendo tu ayuda. Así que aléjate de aquí. Pero eso no es lo que sucede en esta historia. En esta historia, Daniel el día 21 sigue orando, clamando las promesas de Dios,
queriendo él entender estas profecías, y finalmente hace camino Gabriel cuando dice allí, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y encontramos que a través de este encuentro ahora los ángeles pueden obrar también sobre la mente del rey de Persia en favor de los santos de Dios, en favor de la respuesta de Daniel sobre esta oración. Sin embargo, tomó parte de Daniel para que esto se pudiese realizar. Tomó parte de que él pudiese orar. Él estaba insistiendo, él persistió en su oración como aquella mujer viuda que le ruega al juez injusto día y noche, hasta que finalmente el juez está hartado y le dice, ya, por favor, porque aquí me vas a terminar la vida. Y Dios, que es mucho más justo que ese juez injusto, no dará y traerá justicia a sus siervos que claman a Él día y noche. Así como lo hizo con Daniel, también con nosotros Él clamará. Es por eso tan importante que tú ores por tu pueblo donde tú vives o la ciudad donde tú vives, por tu país, por el mundo entero, que los ángeles de Dios puedan venir y tener influencia sobre la gente, sobre los líderes de esa área. Es muy importante porque nosotros sabemos que hay personas que piden y claman que los demonios vengan a destruir hogares, a dividir, a llevar a la juventud en destrucción. Y si ellos piden por ángeles malignos, ¿cuánto más nosotros no deberíamos orar para que Dios envíe a sus ángeles? Nota lo que nos dice aquí en San Marcos capítulo 5, versículo 9, hablando sobre este concepto de los demonios. Marcos 5, 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesucristo hablando con el endemoniado. Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Imagínate, en un hombre habían muchos demonios. ¿Cuántos demonios no habrán en las ciudades donde estamos mirando que hay tanta destrucción, tanta maldad, tanto desastre, inmoralidad? Encontramos que hay muchos demonios. Recuerda que una tercera parte de los ángeles fueron engañados y expulsados del cielo. Y ahora siguen a Satanás, hacen su obra, toman posesión de los seres humanos. En Efesios capítulo 2, versículo 2, habla sobre Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que tú que estás escuchando, ponte a pensar, si hay tanta desobediencia hoy en día, ¿quién está obrando en sus vidas? Los demonios, espíritus malignos, ángeles caídos, obran de diversas maneras. Para algunos es la depresión hasta el punto de que algunos se quiten su propia vida. Para otros es la violencia. En otros es el amor del poder, el amor del pecado. Los demonios, no importa cómo te puedan destruir, lo importante para ellos es que te destruyan y te alejen de Dios. Pero quiero darte unas buenas noticias porque Satanás solamente tuvo éxito a engañar una tercera parte de los ángeles. Es decir, que todavía faltan otros que se quedaron de la parte de Dios. Y aunque había una legión en ese endemoniado, nota lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 53. Mateo 26, versículo 53. Jesucristo lo quieren llevar preso y nota lo que dice aquí. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Estaban llevándose a Jesucristo preso y Jesucristo aquí menciona, ¿tú no crees que yo me puedo defender por mí mismo? Si yo le pido ahorita a mi Padre, Él me puede enviar más de 12 legiones de ángeles, una para cada uno de los discípulos y una para que Él también fuese librado. Ahora imagínate. Si Satanás tenía una legión en ese endemoniado, ¿cuántas legiones de ángeles celestiales no quiere Dios enviar para ayudarnos a nosotros? Para esparcir su luz, el evangelio, para que vidas sean transformadas, para que haya armonía en los hogares, haya paz, para que hayan corazones que tengan esa influencia celestial en buscar a Dios. Si los espíritus malignos obran en los hijos de desobediencia, tú y yo podemos orar y los ángeles pueden obrar en esos mismos hijos, pero ahora para la obediencia.
en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Me encanta esta historia. Cuando están buscando al profeta Eliseo, le está dando al rey de Israel los secretos de donde se encuentran sus enemigos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. El ejército contrario ahora viene a buscar a Eliseo. Lo tienen ahora encontrado y dice lo siguiente. Se levantó de mañana el siervo de Eliseo y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Me imagino que el siervo del Eliseo quizás en ese momento se puso a pensar: yo creo que aquí mi amo está un poco como que algo le hace falta ahí en la cabeza, porque yo veo claramente que hay más de ellos y aquí nomás estamos nosotros dos. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí es donde yo quiero que tú pongas atención a lo que hace el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. ¿Qué hace? ¿Qué dice la Biblia que hizo él? Versículo 17 dice: y oró Eliseo. ¿Qué hizo? Oró. Y cuando él oró, ¿qué sucede? Y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que está mirando aquí el siervo de Eliseo? Está mirando el ejército de Dios que está cuidando sobre Eliseo. Recuerda que había una legión en el endemoniado. ¿Cuántos ángeles estarían cuidando del profeta Eliseo a su alrededor? Cuando Satanás se enfrenta con Dios ante su trono en el libro de Job, Satanás dice algo interesante. Dice: ¿no has rodeado tú, no has cercado tú a Job? Es decir, que Job, por su obediencia, porque él estaba consagrado al Señor, era un hombre de Dios, el Señor lo tenía cercado, o tenía ángeles alrededor de Job. Hoy en día tú y yo podemos también tener una hueste de ángeles alrededor nuestra. Esto me recuerda de la historia de un amigo mío que es dentista y enfermero, trabajando en una cárcel. Él tenía una fila de pacientes, estaban pasando uno por uno, y uno de ellos, cada vez que lo miraba, notaba que ese paciente se hablaba a sí mismo. Decía cosas, pero no había nadie alrededor de él. Es como si solamente hablaba, pero se hablaba a sí mismo. Y cuando en esta ocasión estaba él tratando a este paciente, le preguntó: oye, ¿y tú con quién hablas? Y le dice: pues con estos de aquí que me siguen por donde quiera que voy. Dice: ¿cuáles? No veo a nadie. Pues estos, ¿no los ves? Son espíritus que me siguen y no me dejan en paz. Cada rato me molestan y me dicen que hagan cosas, que hagan locuras. Y le dice: ¿y ahora dónde están? Dice: pues en cuanto yo entré, se brincaron por la ventana cuando miraron el grandote que está detrás de ti. El enfermero se dio cuenta que el Señor tenía un ángel cuidando sobre él. En Mateo capítulo 18, versículo 10, nota lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de los pequeñitos: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En este pasaje Jesucristo nos muestra que cada niño, cada niña, del momento que nacen, el Señor les asigna a cada uno de ellos un ángel. Y sus ángeles, ¿qué es lo que hacen? Dice allí, dice que sus ángeles ven siempre el rostro de su Padre. Cuando ellos necesitan ayuda, los ángeles ahí están. Tristemente, como sabemos en las historias anteriores, hay muchos hogares donde los ángeles de Dios no son bienvenidos. Y lo que se invita en vez son los demonios de Satanás. Y es triste ver eso, porque encontramos aquí que Dios desea que los ángeles puedan estar ahí para ministrar a sus almas. Siguiendo este versículo, el versículo 11 nos dice que Jesucristo vino a salvar al pecador, a buscar y a salvar al pecador. Es decir, los ángeles, su ministerio principal es poder comunicar el evangelio eterno a cada persona.
A veces es una impresión. Lee tu Biblia. Despiértate para orar. Despiértate temprano, ve a la iglesia. ¿Por qué no vas al culto de oración? Nuestros ángeles siempre están predicando el evangelio. Encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que hay un ángel que se ve volar sobre el cielo con el evangelio eterno. Miramos que fue un ángel que le anunció a los pastores que el Salvador del mundo había nacido. Encontramos que era un ángel que le deja saber a Felipe del eunuco, le deja saber, mira, ve por ese camino y encuentra esa alma para rescatarla. Los ángeles están aquí para salvarnos, ser querido. Cuando tú y yo oramos, estamos dándole más acceso a esa influencia celestial de los santos ángeles. Vamos ahora aquí a San Lucas capítulo 11, versículo 1, porque lo que nosotros queremos hacer es aprender cómo orar. En el tiempo que nos resta, vamos a hablar sobre esto. San Lucas capítulo 11 y 1. Los discípulos están escuchando a Jesucristo orar. Se dan cuenta que eso sí es oración. No saben lo que ellos estaban haciendo. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos no sabían muy bien cómo orar y querían orar como Jesús oraba, porque se daban cuenta, Jesús realmente está teniendo comunión con su Padre Celestial y deseamos tener lo mismo. Nota el ejemplo que Jesucristo les había dejado a sus discípulos en San Marcos 1:35 para aprender de Jesucristo en cómo orar. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De qué manera oraba Jesucristo? Encontramos que Jesucristo se levantaba muy de mañana, antes de los deberes, antes de los quehaceres. Tú también levántate muy temprano antes de que se despierten tus niños y te estén pidiendo, papi, papi, mami, mami. Antes de los deberes, despiértate muy temprano para tomar ese tiempo con el Señor. Antes de que salga el sol y tú tienes que arrancar al trabajo, primero levántate muy temprano de mañana para poder tener esa comunión con el Señor. Dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Jesucristo acostumbraba a tener un lugar favorito en donde orar. Él salía a la naturaleza. Quizás tú no tienes ese privilegio de salir a la naturaleza, pero busca tú un lugar donde tú puedes edificar un altar para el Señor. Quizás es una recámara especial, quizás es un lugar en tu jardín, puede ser en tu coche, donde es el único lugar donde puedes tener silencio y un poco de privacidad. Puede ser en un lugar especial en tu casa. Pero sea donde sea, encuentra un lugar especial donde solamente estás tú y tú puedes derramar tu corazón al oído de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos dice, hablando de Jesucristo aquí en la tierra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo, su humanidad hacía necesidad de la oración. ¿Cuánto más tú y yo? Pecaminosos que somos, ¿cuánto más no necesitamos de la oración? En San Lucas 22:41, Jesucristo nos muestra el modelo de la oración. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mi oración debería ser, Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Pero déjame presentarte aún mi voluntad, Señor, lo que yo deseo, sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya. Si te sientes un poco cansado, Jesucristo se sentía en agonía, y Él no dijo, ya voy a parar de orar. Al contrario, dijo, necesito orar más. ¿Cuándo deberías de orar más? Cuando te dan ganas de orar menos. Me gusta esta cita del discurso maestro de Jesucristo. Al fin habían comprendido los discípulos que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y hechos. Encontraron los discípulos el secreto en sus obras y en sus palabras. Y ese secreto era en su tiempo, horas, dice allí, en oración.
¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en oración, ser querido? Quizás no estamos acostumbrados a orar por mucho tiempo y el Señor te está invitando a tener un tiempo más íntimo con Él. Quizás tú dices, pastor, después de 5 minutos yo ya me da sueño. Comienza con 5 minutos y para la próxima vez, el próximo día, intenta 6 minutos y después 7. Intenta 15 y si oras 15, intenta 30. Y dices, pero pastor, no tengo suficiente tiempo. Como Jesucristo, despiértate más temprano. Nos dice aquí algunas promesas la Biblia para animarte sobre la oración. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una invitación que Dios te da. Clama a mí, dice el Señor. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitas sanación, el Señor te invita. Ora a mí, humíllate ante mí. Mateo 7, versículos 7 y 8, otra promesa maravillosa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿No crees tú que esta es una invitación que Jesucristo te da? Está diciendo, pide y se os dará, busca. Es una invitación íntima. Pide, busca, toca, llama. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí el Señor tiene tantos dones que te quiere dar, pero no pedimos lo suficiente. En Filipenses capítulo 4, 6 y 7, otra invitación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra invitación en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos leyendo estas promesas para animarte a ti en la oración, para que sepas que Dios anhela que tú ores. Él espera, Él está más desesperado en contestar tus peticiones que nosotros estamos en pedirle. Estas son todas promesas que tú puedes clamar al Señor. Esta me encanta en Hebreos 7:25, hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A veces sobre el ser humano viene un desánimo, una depresión. A veces pensamos que nosotros no valemos nada, que nadie piensa de nosotros, no le importa a nadie. Pero en Hebreos 7:25 encuentras que Jesucristo siempre está intercediendo por ti. Él siempre está orando por ti. Él está haciendo todo lo posible para que tú te acerques a Él, para poder darte ese poder, para ser testigo, para que tu vida sea transformada, para que tú intercedes por otras personas. Ser querido, Jesús desea que tú te unas a sus oraciones. ¿Vas a unirte tú a esas oraciones? ¿No sientes tú en este momento que el Señor te dice, ora más, clama más, pide más? ¿Cómo podemos orar? En ese mismo librito de El Discurso Maestro de Jesús, hablando sobre el Padre Nuestro, dice la hermana White, nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. Aquí son 4 partes de la oración. El Padre Nuestro no es una oración que es la única oración que puedes pedir, sino que la hermana White nos deja saber que a través del Padre Nuestro hay 4 cosas que Jesucristo expresa, 4 principios que tú puedes implementar en tu oración, que en mi oración me ha ayudado bastante. Esas 4 son expresarle nuestras necesidades. Esa es la número 1. Nuestro tributo de agradecimiento es el número 1. Expresarle nuestras necesidades es el número 2. Confesar nuestros pecados es el número 3. Y por cuarto, pedir su misericordia conforme a su promesa, es decir, clamar las promesas que tiene en su palabra. En 1 de Samuel capítulo 1 se nos da una idea sobre la oración. Ana está orando y nota este relato bíblico. 1 de Samuel 1:12.
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, es decir, ella no estaba orando en voz alta. Y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidro, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Al principio dice que ella estaba orando por largo tiempo. Y en respuesta a la pregunta ¿qué estaba haciendo?, contesta ella: he estado derramando mi alma ante Jehová. La oración es cuando tú le derramas a Dios lo que está en tu ser, en tu mente, en tu pensamiento, lo que te preocupa, lo que te da ansiedad, lo que te da alegría. Todas esas cosas Dios quiere que tú le derrames sobre Él. Dios anhela la oración sincera. No ores por el simple hecho de orar. Ora para poder abrir el corazón a Dios. Que tus oraciones sean sinceras, especialmente esa oración privada. En Salmo 100, versículo 4, se nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. A mí me encanta comenzar con un cantito, un corito pequeño en mis oraciones y entonces comenzar con mis agradecimientos. Los agradecimientos me ayudan para siempre saber que el Señor, Él tiene tantas bendiciones que me ha dado y las tengo yo alrededor mías. Agradezco al Señor por el día que me da, por una habitación, por un coche, por mi familia más que nada, por los alimentos que nos provee, por las personas que puedo conocer, por el servicio que me permite tener. En San Juan 6, 16, 24 nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros pedimos, estamos pidiendo no en nuestro nombre, no por lo que yo he hecho, porque yo lo merezco, pero estamos pidiendo porque Jesucristo en la cruz del Calvario, Él cumplió los requisitos de la ley. Jesucristo es el justo. Y Jesucristo dice: tú puedes venir en mi nombre. Cuando tú vienes ante mi Padre, es como que yo mismo estoy viniendo ante Él. Así que cuando nosotros oremos, acerquémonos a nuestro Padre Celestial diciendo: Señor, yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las huestes celestiales se van a gozar en contestar esas oraciones. En 1 de San Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante en nuestras oraciones ser sincero con Dios y confesar nuestras faltas, nuestros pecados, confesar nuestros desafíos y los momentos que hemos sido derrotados, que hemos caído, hemos tropezado. Ser honesto con el Señor. Tristemente, como Adán y Eva, cuando pecamos, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Pero lo que Dios desea es: si tú pecas, ve, dile a Jesús primero. Antes que alguna otra persona, dile a Jesús. Si tú pecaste, si tú caíste, tú corre hacia Jesús y dice: Jesús, perdóname por favor, me arrepiento de lo que hice. No puedo creer que yo fui tan tonto en hacer tal cosa. Confesa tus pecados a Él y Él es justo para perdonarte. Él está esperándote con brazos abiertos. Uno de los títulos favoritos que los enemigos de Jesucristo le decían a Él: Él come y recibe a los pecadores. Así que ten por seguro que Él te recibe a ti. 1 Timoteo 2, del 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios desea que tú ores por los gobernadores, por los alcaldes, por los presidentes. Él desea que ores por esas personas. Quizás tú digas: pero ese es de otro partido y yo no le voy a ese partido. Tú ora por esa persona, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En sí, tú quizás digas: bueno, yo oro por esas personas quizás, pero por esta otra persona, no, esa persona me trata muy mal. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La iglesia oró por Pablo. Antes de Pablo era Saulo. Oró por Saulo, ¿y qué sucedió? Él tuvo una conversión y se convirtió en Pablo, gracias a las oraciones de la iglesia que oraban por aquel que los estaba persiguiendo. Cuando tú oras, agradece a Dios
Muéstrale tus peticiones, confiesa tus pecados, clama sus promesas. Primera de San Juan 5, 14, 15 nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Clama sus promesas. Dios desea contestar tus peticiones siempre y cuando es conforme a su voluntad. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, encontramos que los discípulos, después de tener el tiempo de oración en el aposento, ellos tienen que reemplazar a alguien para tomar el lugar de Judas. Y ellos eligen a 2 hombres y ellos oren, Señor, tú que conoces los corazones de los hombres, muéstranos cuál de esos 2 hemos de elegir. Estaba hablando con una joven y su papá, y la joven está diciendo, pastor, ¿por qué nosotros pedimos por lo que nosotros queremos muchas veces, en vez de pedir por lo que Dios desea por nosotros? ¿No deberíamos pedir por su voluntad en nuestra vida? Ser querido, eso es lo que Dios desea que tú hagas cuando tú ores. Ora conforme a su voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú pides? Encontramos aquí en el libro de Hebreos, en nuestro último pasaje, que conociendo todo esto, quisiera invitarte, como dice aquí Hebreos capítulo 4, versículo 16. Teniendo todo esto en mente, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? Al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ser querido, estamos viviendo en los últimos días. Cuando Elías oró, paró de llover. Y cuando él oró otra vez, derramó la lluvia. Esperamos la lluvia tardía. Pero hoy en día no tenemos que esperar porque hoy podemos orar. Esa lluvia del Espíritu Santo nos puede madurar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ser querido, en este día, en esta semana, en este año, el Señor te invita que ores más. Me gustaría tener una oración contigo en ese momento. Padre, yo pido, conforme a tu voluntad, primeramente te agradecemos por el ministerio de tus ángeles, por las promesas en tu palabra. Yo pido el derramamiento de tu Espíritu Santo y tus santos ángeles para transformarnos y ser testimonio tuyo. Pido perdón, Señor, por no orarlo más, por no despertarnos cuando tú nos quieres despertar. Y Señor, yo clamo esta promesa. Clama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.